Lancé un hechizo para seducir al novio de mi hija. Pensé que sería perfecto, pero lo que pasó en 3 semanas fue aterrador. Antes de continuar con esta sorprendente historia de brujería, por favor, comprueba si estás suscrito al canal, dale a me gusta y comenta desde qué ciudad estás viendo el vídeo, porque tengo curiosidad por saber hasta dónde llegará esta historia. Mi nombre es Catalina. Tengo 52 años, aunque a veces me siento como si tuviera 100. Vivo en Medellín, Colombia, en un apartamento en el barrio de Laureles que heredé de mi madre. Durante 35 años, trabajé como manicurista en un salón de belleza llamado Las Reinas, en el centro comercial del barrio. He pasado más tiempo limando uñas, escuchando confesiones de mujeres, que viviendo mi propia vida. Y esa es la verdad que duele. Cuando empecé a trabajar en el salón, tenía 16 años. Era hermosa, según decían. Cabello largo y oscuro. Ojos verdes. Herencia de mi padre, un hombre que nunca conocí bien. Mi madre, Rosario, era una mujer de carácter fuerte, trabajadora, que me crió sola en un barrio donde la pobreza era tan común como el polvo en las calles. Ella me enseñó a ser independiente, pero también me enseñó algo más peligroso: a creer que el amor de un hombre era el premio final de la existencia. A los 19 años conocí a Javier. Era camarero en un restaurante cerca del salón, con ese tipo de sonrisa que hace que las mujeres olviden sus propias reglas. Nos enamoramos rápido, de esa manera ciega y ardiente que solo los jóvenes entienden. A los 23 años, Sofía nació. Mi hija. La única cosa en mi vida que siempre fue completamente mía. Javier se fue cuando Sofía tenía 4 años. Se fue con una mujer que conoció en el restaurante, una turista de Bogotá. No dejó nota, solo desapareció un martes, y el jueves ya estaba viviendo con ella en un apartamento en el norte de la ciudad. Yo tenía 26 años, trabajaba doble turno, y la rabia que sentía era tan intensa que a veces me quemaba desde adentro. Mi madre me dijo que los hombres son así, que el amor es un lujo que las mujeres como nosotras no podemos permitirnos. Pero yo no quería creerle. Quería creer que existía algo más. Algo que justificara el dolor de estar sola, de ser abandonada, de ver a mi hija preguntarme por qué papá no venía los domingos. Mi infancia fue pobre, pero no era triste. Mi madre tenía una risa que llenaba toda la casa, aunque fuera un apartamento de 2 cuartos en el barrio Santa Alicia. Ella me contaba historias de su abuela, una mujer que vivía en el Chocó, y que, según ella, tenía poderes. No hablaba de brujería de manera explícita, sino con ese tono de misterio que los colombianos usamos para las cosas que no comprendemos del todo. Mi abuela podía saber cosas, decía mi madre mientras me peinaba. Sabía quién iba a llegar antes de que tocaran la puerta. Sabía si alguien estaba mintiendo solo con mirar sus ojos, y cuando alguien le hacía daño, bueno, las cosas no le iban bien a esa persona. Yo escuchaba fascinada, aunque no entendía bien qué quería decir. Mi madre nunca fue explícita, pero dejaba pistas, historias incompletas que me hacían imaginar cosas. Historias de mujeres que recuperaban a sus hombres, de rivales que desaparecían, de trabajos que llegaban cuando más se necesitaban. Historias que no tenían explicación lógica. Cuando tenía 12 años, mi mejor amiga en la escuela era Mariana. Ella vivía en la casa de al lado, en el mismo edificio. Mariana era la hija del abogado del barrio, tenía ropa bonita, iba a una escuela privada, y yo la envidiaba con una intensidad que ahora me avergüenza. Pero Mariana me quería. Me llevaba sus almendras de chocolate, me ayudaba con las tareas, y me hacía sentir que yo también era especial, aunque viviera en un apartamento donde el agua fría duraba solo 2 horas al día. Luego llegó Paula. Paula era la otra chica de nuestro grupo, pero Paula era diferente. Tenía algo que yo no tenía, una seguridad que venía de no necesitar nada de nadie. Su padre era militar, su madre era costurera, pero Paula caminaba por los pasillos de la escuela como si fuera dueña del lugar. Ella me defendía de los chicos que se burlaban de mi ropa vieja, de mis zapatos desgastados. Ella decía cosas como: Catalina tiene algo que ustedes nunca van a tener, tiene carácter. Esas 3,
Mariana, Paula y yo fuimos inseparables durante años, pero cuando llegó la adolescencia, todo cambió. Mariana se volvió más distante, más enfocada en sus nuevas amigas de la escuela privada. Paula se fue a vivir a Cali con su familia cuando su padre fue trasladado. Y yo me quedé sola, en ese apartamento con mi madre, viendo cómo el mundo se movía sin mí. Fue en esa soledad donde germinó la semilla de la creencia de que necesitaba algo más que trabajo y esfuerzo. Necesitaba magia. Cuando Sofía nació, Mariana reapareció en mi vida. Había dejado su vida de clase media, se había divorciado de un hombre rico y había vuelto al barrio con una hija de la misma edad que Sofía. Nos encontramos en el parque un domingo y fue como si el tiempo no hubiera pasado. Ella me abrazó y lloró y me pidió perdón por haberme abandonado años atrás. Fui una idiota, dijo. Pensé que necesitaba ser alguien más para ser feliz. Pero todo lo que me hacía feliz estaba aquí, contigo. Mariana se convirtió en mi hermana. Cuando Javier se fue Mariana quien me ayudó a cuidar a Sofía mientras yo trabajaba. Fue Mariana quien me prestó dinero cuando no podía pagar la renta. Fue Mariana quien me decía, una y otra vez, que yo era fuerte, que yo podía, que Sofía y yo íbamos a estar bien. Mariana trabajaba como vendedora en una tienda de ropa en el centro comercial, así que nos veíamos casi todos los días. Ella tenía una hija, Catalina Jr., a quien todos llamábamos Cata, que era un año mayor que Sofía. Las niñas crecieron como hermanas. Yo recuerdo verlas en el parque, corriendo juntas, riendo juntas, y sentir que tal vez Dios, o el universo, o lo que fuera, me había compensado por el abandono de Javier dándome a Mariana. Paula también volvió. Después de años en Cali, se mudó a Medellín con su esposo, un ingeniero que trabajaba en una empresa de construcción. Paula tenía 2 hijos, pero seguía siendo la misma Paula de siempre. Fuerte, leal, sin filtros. Ella venía a verme cada 2 semanas, traía comida, se sentaba en mi cocina y me escuchaba hablar sobre mis miedos, mis frustraciones, mis sueños de que algún día Sofía tendría lo que yo no tuve. Fue Paula quien me presentó a don Aurelio. Don Aurelio era el padre del esposo de Paula, un hombre de 75 años que vivía en una casa grande en el barrio de Arví. Don Aurelio era, según Paula, un hombre de conocimientos. No era un cura, no era un psicólogo, pero era alguien a quien la gente acudía cuando necesitaba consejo. Yo fui a verlo la primera vez cuando Sofía tenía 14 años. Estaba deprimida, trabajaba más que nunca, y sentía que la vida me estaba pasando por el lado. Don Aurelio me recibió en su casa que olía a incienso y a plantas. Tenía libros en todas partes, velas, cristales, imágenes de santos. Me hizo té de manzanilla, me escuchó durante 2 horas, y luego me dijo algo que cambió mi perspectiva. Catalina, tú estás esperando que la vida te traiga lo que mereces, pero la vida no funciona así. La vida responde a lo que tú envías. Tú estás enviando miedo, resentimiento, y la vida te devuelve miedo y resentimiento. Necesitas cambiar tu energía. No entendí completamente lo que quiso decir, pero algo en sus palabras resonó conmigo. Empecé a visitarlo regularmente. Don Aurelio me enseñó sobre meditación, sobre visualización, sobre la importancia de perdonar. No era brujería exactamente, pero era algo parecido. Era una forma de entender que yo tenía poder sobre mi propia vida. Don Aurelio se convirtió en mi mentor, mi terapeuta, aunque no tuviera diploma. Él me enseñó a respirar, a calmarme, a ver la vida de Sofía como una bendición en lugar de una carga. Durante años, sus enseñanzas me mantuvieron a flote. Sofía era hermosa, no como yo, pero hermosa de una manera diferente. Tenía el cabello oscuro de su padre, pero los ojos verdes de mi lado de la familia. Era inteligente, sensible, artística. Mientras yo trabajaba como manicurista, ella soñaba con ser diseñadora gráfica. Cuando cumplió 16 años, Sofía cambió. Se volvió más segura, más independiente. Empezó a salir con amigas, a ir a fiestas,
a vivir la vida que yo nunca tuve a esa edad. Estaba orgullosa de ella, pero también asustada. Asustada de que la vida le hiciera lo mismo que me hizo a mí. Asustada de que algún hombre la abandonara, la traicionara, la rompiera. A los 19 años, Sofía conoció a Mateo en la universidad. Mateo era hijo de una familia acomodada de Medellín. Su padre era empresario, su madre era abogada. Mateo estudiaba administración de empresas y, según Sofía, era el hombre perfecto. Yo lo conocí en un domingo, cuando vino a la casa a buscar a Sofía. Era guapo, no lo negaré. Tenía ese tipo de presencia que hace que una mujer olvide sus propios problemas. Cabello castaño, ojos claros, sonrisa segura. Llevaba un reloj que costaba más que todo lo que yo poseía. Cuando me estrechó la mano, sentí algo que no había sentido en años. Envidia. Envidia de mi propia hija. No fue instantáneo, ese sentimiento. Fue creciendo lentamente, como una mala hierba en un jardín abandonado. Al principio, era solo una incomodidad. Veía a Sofía con Mateo y pensaba, ella tiene 21 años y ya tiene lo que yo pasé 35 años buscando. Pero luego, la incomodidad se convirtió en resentimiento. Mateo venía a la casa cada vez más seguido. Traía regalos caros, hablaba de viajes, de planes para el futuro. Sofía estaba radiante. Estaba viviendo el cuento de hadas que yo siempre quise vivir. Y yo estaba aquí, en mi apartamento de 2 cuartos en Laureles, limando uñas, viendo cómo mi hija tenía todo lo que yo no tenía. Fue Paula quien notó el cambio en mí. Un día, mientras tomábamos café en mi cocina, me dijo, «Catalina, tú estás rara con Sofía. ¿Qué pasa?» Yo negué, por supuesto. Dije que estaba cansada, que era solo el trabajo. Pero Paula me conoce demasiado bien. No, es más que eso. Tú estás celosa. Tú estás celosa de tu propia hija. Yo exploté. Le dije que cómo se atrevía, que yo solo quería lo mejor para Sofía, que no entendía nada. Paula se fue enojada. Fue la primera pelea real que tuvimos en años. Mariana fue más comprensiva. Cuando le conté cómo me sentía, ella no me juzgó. Solo me escuchó y dijo, entiendo perfectamente. Pero Catalina, tú no puedes vivir la vida de tu hija. Tú tienes que vivir la tuya. Pero yo no sabía cómo vivir la mía. A los 47 años, mi vida se reducía a trabajo, cuidar a Sofía y visitas ocasionales a don Aurelio. No tenía pareja, no tenía amantes, no tenía nada que me hiciera sentir viva. Solo tenía el trabajo y la responsabilidad. El salón Las Reinas era mi segundo hogar. Pasaba 8, a veces 10 horas al día allí. Conocía a todas mis clientes por su nombre, sus historias, sus secretos. Había mujeres que venían cada semana solo para hablar conmigo mientras yo les hacía las uñas. Una de mis clientes más antiguas era doña Mercedes, una mujer de 65 años que había sido amante de un político importante en Medellín. Doña Mercedes era la que me pagaba mejor y siempre me dejaba propinas generosas. Pero lo más importante era que ella me escuchaba. «Catalina, tú eres hermosa», me decía mientras le pintaba las uñas de rojo intenso. «¿Por qué no sales con alguien? ¿Por qué no te permites vivir?» Yo le sonreía y decía que estaba bien así, que Sofía era suficiente, pero la verdad era que no sabía cómo. A los 47 años, no sabía cómo flirtear, cómo permitirme ser deseada, cómo imaginar que alguien pudiera quererme. Otra cliente, Viviana, era una mujer de mi edad que había dejado a su marido después de 30 años de matrimonio. Viviana era empresaria, tenía su propio negocio de ropa y vivía sola en un apartamento lujoso en el poblado. Ella me invitaba a salir, a tomar algo en bares del norte, a conocer gente. «Catalina, la vida no se acaba a los 50», decía Viviana. «Yo estoy viviendo la mejor época de mi vida ahora». Pero cuando Viviana hablaba de sus aventuras, de los hombres que conocía, de la libertad de no tener que responder por nadie, yo sentía una mezcla de admiración y rechazo. Yo no quería esa vida. Yo quería la vida que Sofía tenía con Mateo. Yo quería lo que me faltaba.
En el salón también trabajaba una chica joven, Daniela, que tenía 24 años. Daniela era hermosa, de esa manera descarada y segura que tienen las chicas de ahora. Ella tenía novio, pero también tenía amantes. Ella vivía la vida sin culpa, sin arrepentimiento. Yo la miraba y pensaba, yo quiero ser así. Yo quiero poder desear algo y simplemente tomarlo. Fue Daniela quien me habló de la brujería de una manera diferente. No como las historias de mi madre o las enseñanzas de don Aurelio, sino como algo práctico, algo que funcionaba. Mi abuela es bruja, me dijo un día mientras limpiábamos el salón. De verdad, ella hace trabajos y funcionan. Yo he visto cosas que no puedo explicar. Yo le pregunté qué tipo de trabajos. Daniela sonrió de una manera que me asustó un poco. Trabajos de amor, trabajos de dinero, trabajos de protección, trabajos para que las personas hagan lo que tú quieres que hagan. Eso fue lo que me atrapó. Trabajos para que las personas hagan lo que tú quieres que hagan. Eso era exactamente lo que yo necesitaba. Fue en un viernes de octubre cuando todo cambió. Sofía y Mateo estaban juntos desde hace casi 3 años. Mateo ya había hablado de matrimonio, de futuro, de tener hijos. Mi hija estaba viviendo el sueño que yo siempre quise vivir. Ese viernes, Sofía me dijo que Mateo quería que conociera a su madre, que iríamos a una cena en la casa de la familia de Mateo, en el barrio de Sabaneta. Yo me puse nerviosa. Sabía que la madre de Mateo era una mujer importante, una abogada respetada, y que probablemente me vería como una manicurista pobre, que no era lo suficientemente buena para su hijo. Pero Sofía insistió. Mamá, ella quiere conocerte. Ella quiere saber quién es la madre de la mujer que ama a Mateo. Esa noche, me puse el único vestido elegante que tenía, un vestido negro que había comprado hace años para una boda. Me maquillé cuidadosamente, me peiné, me puse los zapatos que me dolían los pies. Quería verme bien. Quería que la madre de Mateo viera que yo era una mujer digna, que yo había criado bien a Sofía. La casa de la familia de Mateo era enorme. 3 pisos, jardín grande, piscina. Cuando entramos, sentí que estaba entrando a un mundo que no me pertenecía. La madre de Mateo, Alejandra, era una mujer de 60 años, hermosa, elegante, con ese tipo de presencia que viene de tener dinero y poder desde siempre. Ella me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ah, Catalina, Sofía nos ha hablado mucho de ti. Durante la cena, pasó algo que no esperaba. Mateo no dejaba de mirar a Alejandra, no de una manera romántica, sino de una manera que me hizo sentir incómoda. Había algo entre ellos, algo que yo no podía definir. Una complicidad, una intimidad. Sofía no lo notó. O tal vez lo notó, pero decidió ignorarlo. Después de la cena, fui al baño. Cuando salía, escuché a Mateo hablando con su madre en la sala. Yo no debería haber escuchado, pero la puerta estaba abierta. Mamá, ella es hermosa, pero no es la indicada para mí, decía Mateo. Entonces, ¿por qué sigues con ella?, preguntó Alejandra. Porque es fácil, porque ella me adora. Pero tú y yo sabemos que esto no va a durar. Mi corazón se paró. Yo no sabía qué hacer. ¿Debería entrar? ¿Debería confrontarlo? ¿Debería decirle a Sofía lo que había escuchado? Cuando salimos de la casa esa noche, Sofía estaba radiante. Decía que su madre de Mateo había sido encantadora, que todo había salido perfecto. Yo no le dije nada. Conducí en silencio, con las manos temblando en el volante. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, pensando en lo que había escuchado. Pensando en que Mateo estaba jugando con mi hija. Pensando en que Sofía iba a sufrir exactamente como yo había sufrido. Y pensé en lo que Daniela me había dicho. Trabajos para que las personas hagan lo que tú quieres que hagan. 3 semanas después de la cena en casa de Mateo, Sofía me dijo que Mateo quería que nos mudáramos juntos, que él había encontrado un apartamento lujoso en el poblado, y que quería que ella fuera a vivir con él. Yo sentí que algo se rompía dentro de mí. Sofía se iba a ir. Sofía se iba a vivir con un hombre que no la amaba,
que estaba jugando con ella, que probablemente la traicionaría. Fue ese mismo día cuando le pregunté a Daniela por la abuela. Quiero conocerla, le dije. Quiero hablar con ella sobre un trabajo. Daniela me miró de una manera que me hizo sentir que ella sabía exactamente lo que yo quería. Ella sonrió. Voy a arreglarlo, dijo. La abuela de Daniela se llamaba Doña Esperanza. Vivía en la Comuna 13, en una casa pequeña que parecía hundirse en la ladera de la montaña. Cuando llegué allí, un domingo por la mañana, sentí que estaba entrando a otro mundo. Las calles eran estrechas, coloridas, llenas de vida, niños jugando, música de reggaetón sonando desde las ventanas, el olor de arepas y café en el aire. La casa de Doña Esperanza era de cemento, con un techo de zinc. Pero cuando entré, fue como entrar a un templo. Las paredes estaban cubiertas de imágenes de santos, de Eleguá, de Oshun, de Yemayá. Había velas por todas partes, incienso ardiendo, botellas de vidrio llenas de líquidos de colores que no podía identificar. El aire era denso, cargado de algo que no tenía nombre. Doña Esperanza estaba sentada en una silla de madera vieja, esperándome. Era una mujer pequeña, de piel oscura, con los ojos más penetrantes que había visto en mi vida. Tenía que tener más de 80 años, pero había una energía en ella que me asustaba. «Catalina», dijo, aunque Daniela no le había dicho mi nombre. «Daniela me habló de ti. Tú quieres un trabajo». No era una pregunta, era una afirmación. Yo me senté en la silla que ella me ofreció. Había una taza de café esperándome. No sé cómo supo que iba a llegar, pero allí estaba. «Quiero que un hombre deje de estar con mi hija», dije. «Quiero que la abandone, pero no de una manera que le haga daño a ella. Quiero que la deje porque se da cuenta de que ella merece algo mejor». Doña Esperanza sonrió. Una sonrisa que no me gustó. «Eso es fácil, mija, pero el precio es alto. ¿Estás dispuesta a pagar?» «¿Cuál es el precio?», pregunté. «El precio es el equilibrio. Cada cosa que tomas, tienes que dar algo a cambio. Si quieres que él la abandone, algo en tu vida va a cambiar también. Algo que tú aprecias». Yo no entendía exactamente qué quería decir, pero asumí que significaba dinero. Le pregunté cuánto costaba. 3 millones de pesos, dijo Doña Esperanza, y un objeto personal de él. Yo tenía ahorrado casi 2 millones de pesos. Había estado ahorrando durante años para la emergencia, para poder ayudar a Sofía si la necesitaba. Pero esto era una emergencia. Esto era salvar a mi hija. «Está bien», dije. «¿Cuándo puedo empezar?» Doña Esperanza se levantó lentamente y fue a una habitación trasera. Cuando volvió, traía una bolsa de tela oscura. Dentro había cosas que no podía ver bien, cosas que olían a tierra, a humo, a algo que no podía identificar. «Primero», dijo Doña Esperanza, «necesito algo de él, algo que haya tocado, algo que tenga su esencia». Yo recordé que Sofía tenía una camiseta de Mateo, una que él había dejado en la casa. Prometí traerla. «Después», continuó Doña Esperanza, «vamos a hacer un trabajo especial. Voy a necesitar que vengas aquí, en la noche, cuando la luna esté en cuarto menguante. Vamos a hacer un ritual para que él vea a tu hija de una manera diferente, para que vea que ella no es lo que él cree que es». Yo asentí. No hice preguntas. No quería saber los detalles. Solo quería que funcionara. «¿Cuánto tiempo va a tardar?», pregunté. 3 semanas, tal vez menos. El trabajo es fuerte, mija. Muy fuerte. Yo le pagué los 3 millones de pesos. Fue un acto de fe, de desesperación, de amor por mi hija. O eso es lo que me dije a mí misma. 3 noches después, en la noche de la luna en cuarto menguante, regresé a la casa de Doña Esperanza. Traía la camiseta de Mateo, que había sacado de la casa de Sofía sin que ella lo notara. La casa estaba diferente esa noche, más oscura. Las velas estaban apagadas, solo había luz de la luna que entraba por una ventana pequeña. Doña Esperanza estaba esperándome, vestida de negro con una venda blanca alrededor de la cintura. «Siéntate aquí»,
me dijo, señalando un lugar en el suelo. El suelo estaba cubierto con cosas que no podía ver bien. Polvos, flores secas, cosas que crujían bajo mis pies. El olor era abrumador. Incienso, pero también algo más oscuro. Algo que me hacía sentir que estaba en un lugar donde no debería estar. Doña Esperanza empezó a hablar en una lengua que no entendía. Yoruba, tal vez. Sus palabras sonaban como un cántico, como una oración a algo antiguo. Mientras hablaba, movía las manos sobre la camiseta de Mateo, sobre velas que ardían con llamas de colores extraños. Yo sentía el aire cambiando. La temperatura bajó. Mis manos estaban sudando. Quería irme, pero algo me mantenía pegada a ese lugar. Doña Esperanza sacó un objeto de la bolsa de tela. Era pequeño, hecho de cera oscura. Tenía forma de figura humana. Ella me pidió que le diera un cabello de Sofía, algo que tuviera su esencia. Yo había traído un cabello que había encontrado en una almohada de mi hija. Se lo di a Doña Esperanza. Ella envolvió el cabello alrededor de la figura de cera, mientras seguía cantando en esa lengua desconocida. Luego, tomó la camiseta de Mateo y la quemó en una vela roja. El humo subía, se retorcía, formaba formas que parecían tener vida propia. Ahora, dijo Doña Esperanza, vamos a hacer que él vea la verdad. Vamos a hacer que su corazón se aleje de ella, que su mente se llene de dudas, que su cuerpo rechace el suyo. Ella colocó la figura de cera sobre una placa de metal caliente. Mientras se derretía lentamente, recitaba palabras que sonaban como maldiciones, palabras que hacían que mi piel se erizara, que mi corazón latiera más rápido. No sé cuánto tiempo duró. Podría haber sido 1 hora o podría haber sido 5 minutos. El tiempo parecía no funcionar en ese lugar. Cuando todo terminó, Doña Esperanza me dio un amuleto. Era una bolsita de tela roja, llena de cosas que no quería saber qué eran. Llévalo contigo, dijo. Y cuando él la abandone, quema esta bolsita. Es importante. Si no lo haces, el trabajo va a seguir actuando y las consecuencias van a ser peores. Yo tomé el amuleto con manos temblando. Sentía que estaba sosteniendo algo vivo, algo que pulsaba con su propia energía. ¿Cuándo va a pasar?, pregunté. Pronto, respondió Doña Esperanza. Muy pronto. La primera semana después del ritual, nada pasó. Sofía seguía con Mateo, seguía feliz, seguía hablando del apartamento en el poblado, de la vida que iban a tener juntos. Yo empecé a dudar. Tal vez Doña Esperanza era una estafadora. Tal vez había gastado 3 millones de pesos en nada. Pero luego, en la segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Sofía me llamó un martes por la mañana. Su voz sonaba diferente, preocupada. Mamá, Mateo está actuando raro. Anoche no quiso estar conmigo. Dijo que estaba cansado. Pero no es solo eso. Él está distante. Yo sentí un escalofrío. Pero también sentí algo más. Sentí alivio. ¿Qué quieres decir con distante?, pregunté, intentando sonar preocupada. No sé. Está mirando su teléfono todo el tiempo. Cuando le pregunto qué está haciendo, dice que nada. Mamá, tengo miedo de que esté viendo a otra persona. Eso no era parte del plan. El plan era que él la abandonara porque se daba cuenta de que ella merecía algo mejor, no porque estuviera viendo a otra persona. Pero decidí no decir nada. Tal vez solo está estresado con el trabajo, sugerí. Tal vez, dijo Sofía, pero su voz no sonaba convencida. Esa semana Sofía pasó más tiempo en mi casa. Vino a verme después del trabajo, se sentaba en mi cocina y hablaba sobre Mateo, sobre cómo él había cambiado, cómo se comportaba de una manera que no reconocía. Es como si fuera otra persona, decía Sofía, como si algo lo hubiera poseído. Esas palabras me asustaron. Poseído. Eso era exactamente lo que había pasado. Algo lo había poseído. Algo que yo había puesto allí. Pero no podía decirle eso a Sofía. A mediados de la tercera semana, Mateo enfermó. Sofía me llamó asustada.
Mateo tenía fiebre, vómitos, dolor en el cuerpo. Los médicos no sabían qué le pasaba. Los análisis salían normales, pero él seguía enfermo. «Mamá, es como si estuviera maldito», dijo Sofía. Esas palabras me helaron la sangre. Luego, Mateo empezó a tener pesadillas. Sofía me contó que gritaba en la noche, que se despertaba asustado, que hablaba de cosas que no tenían sentido. Hablaba de sombras, de voces, de alguien que lo perseguía. «Mamá, creo que está perdiendo la mente», dijo Sofía, llorando. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había hecho. No solo había hecho que Mateo la abandonara, había hecho algo mucho peor. Había maldito a un hombre, y las maldiciones, descubrí, tienen consecuencias. Mateo rompió con Sofía en la 4ª semana, pero no fue de una manera romántica, no fue porque se diera cuenta de que ella merecía algo mejor. Fue de una manera cruel. Él le dijo que no la amaba, que nunca la había amado, que ella era aburrida. Él le dijo cosas que destruyeron a mi hija. Sofía vino a mi casa después de esa conversación. Se tiró en mi cama y lloró durante horas. Yo la abracé, la consolé y sentí que toda la culpa del mundo caía sobre mis hombros. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que pasó después. Una semana después de que Mateo rompiera con Sofía, mi jefa en el salón me llamó a su oficina. Su nombre era Cristina, y ella había sido dueña del salón durante 20 años. «Catalina», dijo, con una expresión que me asustó. «Tengo que decirte algo. Voy a cerrar el salón». Yo sentí que el mundo se derrumbaba. «¿Qué? ¿Por qué?», pregunté. «Porque estoy enferma. Me diagnosticaron cáncer hace 3 meses. He estado intentando mantenerlo en secreto, pero ya no puedo. Necesito cerrar el salón y pasar tiempo con mi familia». Yo no sabía qué decir. Cristina había sido mi jefa durante 18 años. Ella me había visto crecer, me había apoyado cuando Javier se fue, me había aumentado el sueldo cuando Sofía necesitaba dinero para la universidad. «¿Cuándo?», pregunté. «En 1 mes. Lo siento, Catalina. Sé que esto te va a afectar, pero no tengo opción». Esa noche no pude dormir. Yo tenía 52 años. ¿Quién iba a contratar a una mujer de 52 años sin experiencia en nada más que hacer manicuras? ¿Cómo iba a pagar la renta? ¿Cómo iba a ayudar a Sofía? Pero las cosas empeoraron. 2 semanas después de que Cristina me diera la noticia, Mariana tuvo un accidente. Estaba conduciendo a casa cuando otro carro la golpeó. No fue grave, pero ella se rompió una costilla y se torció el tobillo. Estuvo en el hospital durante 1 semana. Cuando fui a visitarla, estaba asustada. «Catalina, fue extraño», dijo. «El carro que me golpeó simplemente apareció. Era como si el conductor no me viera, como si estuviera en trance. Yo sentí que el miedo me paralizaba. Paula también tuvo problemas. Su esposo perdió su trabajo. La empresa donde trabajaba quebró de repente. Él había estado allí durante 15 años. Era un empleado confiable, pero de la noche a la mañana, la empresa cerró. «No entiendo», me dijo Paula cuando vino a verme. Fue como si algo mágico hubiera pasado. La empresa estaba bien, y luego, de repente, todo se derrumbó. Yo no podía mirarla a los ojos. Y luego, lo peor de todo pasó. Sofía enfermó. Empezó con dolores de cabeza. Luego perdió el apetito. Luego, empezó a vomitar. Los médicos no encontraban nada. Los análisis salían normales, pero ella seguía enferma. «Mamá, es como si algo me estuviera comiendo desde adentro», decía Sofía, acostada en mi cama. Yo sabía exactamente lo que era. Era el precio del equilibrio. Doña Esperanza me había dicho que algo en mi vida iba a cambiar, que algo que yo apreciaba iba a sufrir, y lo que yo más apreciaba en el mundo era Sofía. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había hecho. No solo había maldito a Mateo, había maldito a todo el que me rodeaba. La maldición se había propagado como un virus, afectando a todos los que yo amaba. El mes en que cerró el salón fue el mes en que Sofía empeoró. Ella estaba en la cama la mayor parte del tiempo, incapaz de trabajar, incapaz de vivir.
Yo tenía que cuidarla, lo que significaba que no podía trabajar en el salón durante sus últimas semanas. Cuando el salón cerró, Cristina me dio un bono de 2 meses de sueldo. No era mucho, pero era algo. Sin embargo, ese dinero se fue rápidamente en medicinas para Sofía, en consultas con médicos que no podían ayudarla, en desesperación. Mariana vino a verme una noche. Ella estaba preocupada por mí, por Sofía, por todo. «Catalina, hay algo que no me estás diciendo», dijo Mariana sentándose en mi cocina. «¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?» Yo quería decirle, quería confesarle todo, pero no podía. Tenía miedo de que me juzgara. Tenía miedo de que me dejara. Tenía miedo de que la maldición se extendiera aún más si lo decía en voz alta. «No pasó nada», mentí. «Solo estoy cansada». Mariana me miró de una manera que me hizo saber que no me creía, pero no insistió. Paula también vino. Ella también estaba pasando por un momento difícil. Su esposo estaba deprimido, sin trabajo, sin dirección. Su familia estaba cayendo a pedazos, y yo sabía que era por mi culpa. «¿Sabes qué es lo extraño?», me dijo Paula un día. «Mi esposo dice que todo empezó a ir mal hace un mes. Exactamente hace un mes. Como si alguien hubiera lanzado una maldición sobre nosotros». Yo no dije nada. Solo asentí. Fue Paula quien finalmente me obligó a enfrentar la verdad. Estábamos en mi cocina, tomando café. Sofía estaba durmiendo en la habitación de al lado. Paula me miraba con esos ojos que siempre ven demasiado. «Catalina, tú fuiste a ver a una bruja, ¿verdad?» Mi corazón se paró. «¿Qué?», pregunté, fingiendo no entender. «Tú fuiste a ver a una bruja. Hiciste un trabajo para separar a Sofía de Mateo». Yo no sé cómo lo supo. Tal vez fue intuición, tal vez alguien le contó. Pero en ese momento, no importaba. Yo rompí en llanto. Confesé todo. Le conté sobre Doña Esperanza, sobre el ritual, sobre el amuleto que aún llevaba conmigo. Le conté sobre la maldición que se había propagado a todos los que me rodeaban. Paula me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ella se quedó en silencio durante mucho tiempo. «Catalina», dijo finalmente, «tú tienes que arreglarlo. Tú tienes que ir a ver a Doña Esperanza y pedirle que deshaga el trabajo». «No puedo», dije. Ella me dijo que cuando él la abandonara, tenía que quemar el amuleto, pero no lo hice. Tenía miedo de que algo pasara. «Algo ya pasó», dijo Paula. «Algo está pasando. Y va a empeorar si no haces algo». Esa noche, después de que Paula se fue, saqué el amuleto. Estaba en una caja debajo de mi cama, donde lo había escondido. Lo sostuve en mis manos, temblando. El amuleto se sentía caliente, pulsante, como si tuviera vida propia. Yo sabía lo que tenía que hacer. Tenía que quemarlo. Tenía que hacer exactamente lo que Doña Esperanza me había dicho. Pero tenía miedo de lo que pasaría si lo hacía. Fue Sofía quien encontró el amuleto. Estaba buscando algo en mi habitación y accidentalmente derribó la caja debajo de mi cama. El amuleto cayó al suelo y ella lo vio. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó, entrando a la cocina donde yo estaba. Yo miré el amuleto en sus manos y sentí que todo se derrumbaba. «Sofía, déjalo. No es nada», dije, intentando quitárselo. Pero Sofía no me lo dio. Ella me miró a los ojos y supo, de alguna manera, supo exactamente lo que era. «Tú hiciste un trabajo de brujería. ¿Para qué? ¿Para separarme de Mateo?». Yo no podía hablar. Las palabras se atragantaban en mi garganta. «Mamá, respóndeme. ¿Tú hiciste un trabajo de brujería para separarme de Mateo?». «Sí», dije finalmente. «Sí, lo hice. Pero lo hice por ti. Yo sabía que él no te amaba. Yo sabía que te iba a traicionar. Yo solo quería protegerte». Sofía me miró con una expresión que nunca había visto en su cara. No era enojo. Era algo peor. Era decepción. Era asco. «Mamá, tú estás loca», dijo. «Tú estás completamente loca. ¿Crees que esto es amor? ¿Crees que manipular a alguien con brujería es amor? Sofía, por favor,
supliqué. Yo solo quería lo mejor para ti. Lo mejor para mí, gritó Sofía, es que me dejes vivir mi propia vida, que me dejes cometer mis propios errores, que me dejes ser yo misma. Ella tiró el amuleto al suelo y salió de la casa, dando un portazo. Yo me quedé allí, sola, mirando el amuleto en el suelo. Esa noche, Sofía no volvió. Se fue a casa de Mariana. Yo llamé y llamé, pero ella no contestó. Pasé la noche entera despierta, esperando que volviera, rezando a Dios, a la Virgen, a cualquier cosa que pudiera escucharme. Pero ella no volvió. Sin Sofía en la casa, la soledad era abrumadora. Pero la soledad no fue lo único que llegó. La enfermedad de Sofía empeoró. Aunque no estaba en mi casa, Mariana me llamaba para decirme que Sofía estaba cada vez peor, que los médicos seguían sin encontrar nada, pero que ella estaba deteriorándose. Yo sabía que era por mi culpa, que la maldición seguía actuando, incluso después de que Sofía lo descubriera. Pero no fue solo Sofía la que sufrió. Yo también empecé a enfermar. Fue gradual al principio, insomnia. No podía dormir más de 1 o 2 horas por noche. Cuando dormía, tenía pesadillas horribles. Veía sombras, escuchaba voces, sentía que algo me perseguía. Luego, empecé a perder cabello. Grandes mechones se caían en la ducha, en mi almohada, en el suelo. Después de 2 semanas, tenía calvas visibles en mi cabeza. Mis uñas empezaron a quebrarse y a desprenderse. Eso era irónico, considerando que había pasado toda mi vida cuidando las uñas de otras personas. Ahora, mis propias uñas se estaban destruyendo. Perdí el apetito. La comida me sabía a ceniza. Perdí peso rápidamente. Mis ropas empezaron a colgarme del cuerpo. Pero lo peor fue el olor. Empecé a exhalar un olor que no podía explicar. Era como si algo estuviera pudriéndose dentro de mí. Yo tomaba duchas constantemente, me lavaba las manos, pero el olor seguía allí. Era un olor a muerte, a podrido, a algo que no debería existir. Mis vecinos empezaron a alejarse de mí. Cuando iba a la tienda, la gente me miraba con asco. Cuando me sentaba en el autobús, la gente se movía a otro asiento. Yo era una leprosa. Yo era una maldición viviente. Fui a ver a varios médicos. Todos me dijeron que no había nada físicamente mal conmigo, que era todo en mi cabeza, que necesitaba ver a un psicólogo. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que estaba bajo una maldición, y que esa maldición era de mi propia creación. Fue en ese momento cuando decidí ir a ver a Doña Esperanza. Fui a la Comuna 13 una noche, sin llamar primero. Simplemente apareció en la puerta de Doña Esperanza. Cuando abrió la puerta, ella no parecía sorprendida. Era como si me estuviera esperando. «Entra», dijo simplemente. La casa olía igual que la última vez, a incienso, a velas, a cosas que no podía identificar. Pero esta vez, el olor me hizo sentir náuseas. «Tú no hiciste lo que te dije», afirmó Doña Esperanza sin preámbulos. «Tú no quemaste el amuleto cuando él la abandonó». «No», confesé. Tenía miedo. «Y ahora, mira lo que pasó», dijo señalándome. «La maldición se volvió contra ti. Eso es lo que pasa cuando no sigues las instrucciones. El trabajo se invierte». «¿Cómo lo arreglo?», pregunté desesperada. «¿Cómo hago que esto pare?». Doña Esperanza se sentó lentamente en su silla. «Primero, tienes que quemar el amuleto. Pero no solo el amuleto. Tienes que quemar todo. Tu arrepentimiento, tu culpa, tu resentimiento. Tienes que dejar ir». «¿Cómo hago eso?», pregunté. «Eso es lo difícil», dijo Doña Esperanza. «Tienes que enfrentar lo que hiciste. Tienes que pedir perdón. Tienes que aceptar las consecuencias». «¿Y si no puedo?», pregunté. «Entonces la maldición te va a consumir. Te va a destruir lentamente desde adentro. Y va a destruir a todos los que amas». Yo rompí en llanto. «Necesito que me ayudes», supliqué. «Necesito que deshagas el trabajo». Doña Esperanza me miró con esos ojos penetrantes. «Yo no puedo deshacer lo que hiciste. Solo tú puedes hacerlo. Pero te puedo ayudar a encontrar el camino».
Ella fue a la habitación trasera y volvió con un frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro. «Esto es un baño de despojos», dijo. «Vas a ir a casa, vas a llenar la bañera con agua tibia y vas a verter esto en el agua. Luego, te vas a meter en la bañera y vas a permanecer allí durante 1 hora. Mientras estés allí, vas a pensar en todo lo que hiciste. Vas a pedir perdón a Sofía, a Mateo, a Mariana, a Paula, a todos los que heriste. Vas a visualizar la maldición saliendo de ti, disolviéndose en el agua». «¿Y eso va a funcionar?», pregunté. «Depende de ti. Depende de si realmente quieres cambiar. Depende de si realmente quieres pedir perdón». Yo tomé el frasco. El líquido se movía dentro del vidrio, como si tuviera vida propia. «¿Cuánto te debo?», pregunté. «Nada», dijo doña Esperanza. «Este es un regalo, porque tú aprendiste una lección muy importante, que la magia no es un atajo, que la magia tiene consecuencias, y que el verdadero poder no viene de forzar a otros a hacer lo que quieres, sino de cambiar a ti misma». Esa noche, cuando llegué a casa, hice exactamente lo que doña Esperanza me había dicho. Llené la bañera con agua tibia. Luego, vertí el contenido del frasco. El agua se volvió de un color oscuro, casi negro. El olor era intenso, abrumador. Era como si estuviera vertiendo la esencia de la tierra, de las raíces, de cosas antiguas y poderosas. Me metí en la bañera lentamente. El agua estaba tibia, casi caliente. Cuando me sumergí, sentí como si estuviera entrando a otro mundo. Y luego, empecé a recordar. Recordé el momento en que decidí hacer el trabajo. Recordé la envidia que sentía hacia Sofía. Recordé la creencia de que yo merecía más, que la vida me debía algo, que tenía derecho a manipular a otros para obtener lo que quería. Recordé a Mateo, enfermo, asustado, perdiendo la mente por causa de mi maldición. Recordé a Sofía, enferma, débil, sufriendo porque su madre la había maldito. Recordé a Mariana, en el hospital, porque la maldición se había propagado a ella. Recordé a Paula, viendo a su familia desmoronarse, porque yo había lanzado una maldición sobre todos los que me rodeaban. Y recordé a Cristina, mi jefa, descubriendo que tenía cáncer en el mismo momento en que yo estaba haciendo el ritual. ¿Fue la maldición o fue solo coincidencia? No lo sabía. Pero en ese momento, no importaba. La verdad era que yo había puesto en movimiento fuerzas que no podía controlar, y que esas fuerzas habían dañado a todos los que amaba. Mientras estaba en la bañera, pedí perdón. Pedí perdón a Sofía por no confiar en ella, por no permitirle vivir su propia vida, por intentar controlarla a través de la magia. Pedí perdón a Mateo por maldecirlo, por hacerlo sufrir, por destruir su salud mental. Pedí perdón a Mariana, a Paula, a Cristina, a todos los que había herido, y pedí perdón a mí misma por ser tan ciega, tan llena de resentimiento, tan dispuesta a vender mi alma por la ilusión de tener poder. Mientras pedía perdón, sentía como si algo estuviera saliendo de mí, como si la maldición, la envidia, la rabia, estuvieran siendo absorbidas por el agua. El agua se volvía cada vez más oscura, casi negra. Permanecí en la bañera durante 1 hora. Cuando salí, me sentía diferente. No mejor, exactamente, pero diferente, como si hubiera dejado algo atrás en esa agua. Al día siguiente, fui a casa de Mariana para ver a Sofía. Sofía estaba en la cama, aún enferma, aún débil. Cuando me vio, se dio la vuelta hacia la pared. «Sofía, por favor», supliqué. «Necesito hablar contigo». «No tengo nada que decirte», respondió sin voltear. «Yo sé, y tienes derecho a estar enojada conmigo. Tienes derecho a odiarme, pero necesito que me escuches». Sofía no respondió, pero tampoco me dijo que me fuera. Yo me senté en el borde de la cama y empecé a hablar. «Sofía, lo que hice fue terrible. Fue egoísta, fue manipulador, fue una violación de tu libertad como persona.
Yo tenía miedo de que Mateo te hiciera daño, así que en lugar de confiar en ti, en lugar de permitirte cometer tus propios errores, intenté controlarte a través de la magia. Y eso fue un error terrible. Sofía seguía mirando hacia la pared. Yo he pasado toda mi vida sintiéndome como una víctima, sintiéndome como si la vida me debiera algo, sintiéndome como si tuviera derecho a tomar lo que quería, sin importar a quién le hiciera daño. Y eso me convirtió en exactamente lo que más temía: alguien que hiere a las personas que ama. Sofía se dio la vuelta. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, tú me hiciste esto», dijo, señalando su cuerpo enferma. «Tú me maldijiste. ¿Cómo esperas que te perdone?» «No espero que me perdones», dije. «Espero que entiendas que estoy arrepentida. Espero que entiendas que cometí un error terrible y que estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglarlo». «¿Y cómo lo vas a arreglar?», preguntó Sofía. «¿Cómo vas a deshacer una maldición?». «No sé», admití. «Pero voy a intentar. Voy a pasar el resto de mi vida intentando arreglarlo si es necesario». Sofía lloró. Yo la abracé y ella no me rechazó. Lloramos juntas durante mucho tiempo. «Mamá», dijo Sofía finalmente, «yo quería que me dejaras vivir. Yo quería que confieras en mí. Mateo no era el hombre correcto para mí, pero eso era algo que yo tenía que descubrir por mí misma, no algo que tú tenías que forzarme a descubrir». «Lo sé», dije, «y lo siento más de lo que puedo expresar con palabras». Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Sofía lentamente empezó a mejorar. Su enfermedad desapareció tan misteriosamente como había llegado. Los médicos no tenían explicación. Un día estaba enferma, y al día siguiente empezó a recuperarse. Una semana después, estaba completamente sana. Yo también empecé a mejorar. Mi cabello comenzó a crecer de nuevo. Mis uñas se fortalecieron. El olor desapareció. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a sentirme más como una persona y menos como una maldición viviente. Pero la verdadera sanación no vino de los cambios físicos, vino de los cambios internos. Yo visité a Mateo. Fue difícil. Él no quería verme al principio, pero finalmente accedió a hablar conmigo en un café. Cuando me vio, vi el miedo en sus ojos. Todavía estaba asustado de mí. «Mateo, quería disculparme», dije. «Quería que supieras que lo que hice fue terrible, que yo te maldije, que causé tu enfermedad, tu sufrimiento, y que lo siento profundamente». Mateo me miró con una mezcla de confusión y comprensión. «Sabía que era algo así», dijo. «Sabía que no era normal. Sabía que algo sobrenatural había pasado, pero no quería admitirlo». «¿Estás mejor ahora?», pregunté. «Sí», dijo. «Después de que rompí con Sofía, la maldición empezó a desaparecer. Fue como si dejara de existir para ti, así que dejé de sufrir». Yo asentí. Eso tenía sentido. «Mateo, yo no tenía derecho a hacer lo que hice. Yo no tenía derecho a juzgar tu relación con Sofía, a manipularla, a maldecirte. Espero que puedas perdonarme algún día». Mateo se quedó en silencio durante mucho tiempo. «Yo ya te perdoné», dijo finalmente. «Hace meses, porque cuando estaba sufriendo, tuve mucho tiempo para pensar y me di cuenta de que yo tampoco era una buena persona. Yo no amaba a Sofía como debería haberla amado. Yo estaba usando a Sofía. Así que tal vez tu maldición fue la forma en que el universo me obligó a confrontar eso». Sus palabras me sorprendieron y me hicieron sentir esperanza. También visité a Mariana. Ella ya sabía todo lo que había pasado. Paula le había contado, pero cuando fui a verla, ella me abrazó sin reservas. «Catalina, tú cometiste un error terrible, pero eres humana y yo te amo. Eso no va a cambiar». Yo lloré en sus brazos. Paula también me perdonó, aunque le llevó más tiempo. Ella necesitaba ver cambios reales en mí, no solo palabras.
Así que durante meses, trabajé en demostrar que estaba cambiando, que estaba aprendiendo a confiar en otros, a soltar el control, a permitir que las personas vivieran sus propias vidas. Finalmente, Paula me dijo: Catalina, yo veo que estás genuinamente arrepentida. Y yo veo que estás cambiando. Así que sí, te perdono. 6 meses después de la maldición, Sofía conoció a otro hombre. Su nombre era Daniel, y él era diferente a Mateo. Era más joven, más humilde, más genuino. Él trabajaba como profesor de arte en una escuela pública. No tenía dinero, no tenía estatus, pero tenía corazón. Cuando Sofía me lo presentó, yo estuve tensa. Tenía miedo de que volviera a cometer el error de intentar controlar su vida, pero esta vez no lo hice. Esta vez confié en ella. Sofía y Daniel se enamoraron lentamente, de una manera saludable. Él la respetaba, la apoyaba, la permitía ser ella misma. Yo veía cómo ella florecía con él, y eso me hacía feliz. Una felicidad genuina, no basada en el control o la manipulación, sino en verla vivir su propia vida. Un día, Sofía me contó algo que me hizo reflexionar profundamente. Mamá, sé lo que hiciste con Mateo. Sé que lo maldijiste, y quiero que sepas que, en cierto modo, estoy agradecida. Yo la miré, sorprendida. No porque quisiera que sufriera, continuó Sofía, sino porque eso me obligó a despertar. Eso me obligó a ver que yo estaba en una relación donde no era realmente amada, que yo estaba ignorando señales que debería haber visto, que yo estaba tan enfocada en tener un hombre perfecto que no veía que él no era la persona adecuada para mí. Sofía, no deberías estar agradecida, dije. Lo que hice fue terrible. Lo sé, respondió Sofía, pero la vida es complicada, mamá. A veces, las cosas malas llevan a cosas buenas. A veces, el sufrimiento nos enseña lecciones que necesitamos aprender. Y tú sufriste tanto como yo. Tal vez más. Luego, Sofía me preguntó algo que me hizo llorar. ¿Sabes qué fue lo más difícil para mí? No fue estar enferma. Fue saber que mi madre, la persona que más me ama en el mundo, fue capaz de hacerme daño. Fue saber que el amor no siempre es suficiente. Que a veces, el amor puede ser peligroso si viene con la necesidad de controlar. Lo sé, dije. Y lo siento. Pero mamá, continuó Sofía, también sé que tú estabas haciendo lo mejor que podías con lo que sabías. Tú creciste sin padre, criada por una madre que te enseñó que el amor era posesión. Tú nunca tuviste un modelo de lo que era el amor saludable. Así que, en cierto modo, yo también te perdono a ti. Esas palabras fueron las más sanadoras que había escuchado en toda mi vida. Meses después, me encontré con Mateo en el centro comercial. Estaba con una mujer que no era Sofía, una mujer que lo miraba con genuino amor, y a quien él miraba de la misma manera. Cuando me vio, se acercó. Catalina, quería que supieras algo, dijo. Después de todo lo que pasó, después de la maldición, después de romper con Sofía, yo busqué ayuda. Fui a terapia. Trabajé en mí mismo. Y descubrí que yo era un hombre manipulador, egoísta, incapaz de amar genuinamente. Yo lo escuché sin interrumpir. Sofía fue mi víctima, continuó Mateo, y yo la estaba lastimando lentamente, sin que ella lo supiera. Tu maldición, en cierto modo, me salvó. Me obligó a confrontar quién era realmente. Y ahora soy una mejor persona. Tengo una relación saludable. Tengo paz. Mateo me presentó a la mujer que estaba con él. Su nombre era Alejandra, y ella era una mujer fuerte, independiente, que no permitiría que Mateo la manipulara. Yo le conté a Alejandra sobre la maldición, dijo Mateo, y ella me dijo que si yo era capaz de cambiar porque una maldición me obligó a hacerlo, entonces probablemente merecía una segunda oportunidad. Así que aquí estoy, siendo una mejor persona. Yo sonreí. Era una sonrisa genuina, sin culpa, sin resentimiento. Me alegra, dije. Me alegra que hayas encontrado paz.
y me alegra que hayas encontrado a alguien que te ame de verdad. Un año después de la maldición, yo era una persona completamente diferente. Había dejado de trabajar como manicurista. Había decidido que necesitaba un cambio. Ahora trabajaba como consejera en un centro comunitario en Medellín. Ayudaba a mujeres como yo, mujeres que habían sufrido abandono, que habían sido traicionadas, que habían perdido su camino. No era un trabajo que pagara mucho, pero era un trabajo que me daba propósito. Cada día veía mujeres que estaban donde yo había estado y podía ayudarlas a encontrar un camino diferente. Un camino que no involucrara magia negra, manipulación o intentar controlar a otros. Sofía se había graduado de diseñadora gráfica y estaba trabajando en una agencia de publicidad. Ella era feliz, estaba sana y estaba viviendo su propia vida. Ella y Daniel estaban pensando en casarse. Mariana seguía siendo mi mejor amiga. Ella había superado su accidente y estaba más fuerte que nunca. Su hija, Cata, estaba en la universidad, estudiando medicina. Paula y su esposo habían encontrado paz. Él había conseguido un nuevo trabajo, mejor que el anterior. Su familia estaba reconstruyéndose. Y yo, Catalina, había encontrado paz también. Pero la paz no vino de la magia. Vino de la aceptación. Vino de entender que yo no podía controlar el mundo. Que yo no podía forzar a otros a hacer lo que yo quería que fueran. Que el verdadero poder venía de cambiarme a mí misma. Todavía visitaba a don Aurelio ocasionalmente. Él me había aconsejado durante toda esta crisis. Cuando le conté todo lo que había pasado, él me dijo algo que nunca olvidaré. Catalina, tú aprendiste una lección que muchas personas nunca aprenden. Aprendiste que el verdadero poder no viene de forzar a otros, sino de transformarte a ti misma. Aprendiste que el amor verdadero no es posesión, sino libertad. Y aprendiste que cada acción tiene consecuencias, y que tenemos que estar dispuestos a aceptar esas consecuencias. Yo también había visitado a doña Esperanza una última vez. Cuando llegué a su casa, ella estaba esperándome, como siempre. «Tú has cambiado», dijo doña Esperanza, mirándome a los ojos. «Ya no hay oscuridad en ti, solo hay luz». «¿Cómo lo sabes?», pregunté. «Porque la magia responde a la energía», respondió. «Y tu energía es diferente ahora. Es limpia, es pura. Ya no hay resentimiento, ya no hay envidia. Solo hay aceptación y amor». «¿Voy a estar maldita para siempre?», pregunté. «No», dijo doña Esperanza. «La maldición se fue cuando tú perdonaste, cuando tú aceptaste tus errores y decidiste cambiar. La maldición solo vive en aquellos que se niegan a cambiar, que se niegan a aceptar responsabilidad, que se niegan a crecer». Yo lloré. Lloré de alivio, de gratitud, de paz. Ahora, años después, reflexiono sobre todo lo que pasó. Y tengo que admitir que la verdad es más complicada de lo que me gustaría que fuera. ¿Fue la maldición un acto de maldad? Sí, absolutamente. Yo no tenía derecho a hacer lo que hice. Yo no tenía derecho a manipular a Sofía, a maldecir a Mateo, a propagarle la maldición a todos los que me rodeaban. Pero, ¿fue la maldición un acto de amor? También, en cierto modo, sí. Yo estaba intentando proteger a mi hija de lo que creía que era un hombre que la traicionaría. Mis motivaciones eran, en parte, amorosas, pero el camino que elegí para expresar ese amor fue completamente equivocado. ¿Fue la maldición necesaria? Aquí es donde la verdad se vuelve aún más complicada. Porque la verdad es que Mateo sí estaba jugando con Sofía. Él sí estaba siendo manipulador. Él sí estaba siendo egoísta. La maldición lo obligó a confrontar eso y a cambiar. Así que, en cierto modo, la maldición fue una forma de justicia. ¿Pero a qué costo? El costo fue el sufrimiento de mi hija, el sufrimiento de Mariana, el sufrimiento de Paula, el sufrimiento de Mateo. El costo fue mi propia salud mental, mi relación con Sofía, mi paz interior. ¿Valió la pena? No. Definitivamente no. Habría habido formas mejores de manejar la situación. Habría podido confiar en Sofía. Habría podido permitirle cometer sus propios errores.
Habría podido estar allí para ella cuando Mateo la traicionara, en lugar de intentar prevenir la traición a través de la magia. Pero también tengo que ser honesta. No sé si Sofía habría aprendido la lección sin la maldición. No sé si Mateo habría cambiado sin ser obligado a confrontar su propia maldad. No sé si yo habría crecido sin el sufrimiento que causé. La vida es complicada. El amor es complicado. La magia es complicada. Y a veces, las cosas malas llevan a cosas buenas. No porque las cosas malas sean justificadas, sino porque los humanos somos capaces de transformar el sufrimiento en crecimiento. Hoy, 5 años después de la maldición, estoy sentada en mi apartamento en Laureles. El apartamento que heredé de mi madre. El mismo apartamento donde Sofía creció. El mismo apartamento donde yo pasé años sintiéndome como una víctima. Sofía está en la sala, con Daniel. Están mirando fotos de casas, buscando dónde vivir después de casarse. Sofía está radiante. Está viviendo su propia vida, cometiendo sus propios errores, aprendiendo sus propias lecciones. Mariana está en la cocina, preparando café. Paula está en el sofá, leyendo una revista. Don Aurelio está en la otra silla, sonriendo. Todos estamos aquí, juntos, en paz. La maldición se fue hace mucho tiempo. Pero lo que quedó fue algo más valioso. La verdad. La verdad de que yo no soy una víctima. La verdad de que tengo poder. Pero ese poder no viene de controlar a otros, sino de cambiarme a mí misma. La verdad de que el amor verdadero no es posesión, sino libertad. Yo he aprendido a perdonarme a mí misma. He aprendido a aceptar mis errores. He aprendido que el crecimiento no viene de la perfección, sino de la voluntad de cambiar. Y he aprendido que la magia más poderosa no es la que viene de rituales y maldiciones. La magia más poderosa es la que viene de dentro. Es la magia de la transformación. Es la magia del perdón. Es la magia del amor genuino. Sofía me mira desde la sala y sonríe. Es una sonrisa que dice, «Te perdono, mamá, y estoy orgullosa de quién te has convertido». Yo sonrío de vuelta. Es una sonrisa que dice, «Yo también te perdono a ti, y estoy orgullosa de quién eres». Y en ese momento, en ese simple intercambio de sonrisas, siento que toda la magia negra que alguna vez invoqué ha sido transformada en algo hermoso. Algo puro, algo que vale la pena. La brujería me enseñó una lección, pero no fue la lección que esperaba. La lección no fue que tenía poder para controlar a otros. La lección fue que tenía el poder de transformarme a mí misma, y que ese poder es infinitamente más valioso.